Ya se Ante va. todo, muchísimas gracias por la invitación, doctora Álvarez. Es un honor realmente participar en este evento académico. El tema propuesto es el crecimiento personal. El crecimiento personal puede verse desde diferentes aristas: económico, político, social, antropológico, sociológico, etcétera. Pero también creo que en el crecimiento personal tiene que ver mucho el conocimiento de la cultura. Ahí les dejo una estampa como invitación para que ustedes puedan conocer una de las maravillas que tiene el Perú. Bien, dicho esto, vamos a conversar eh, sobre el crecimiento personal. El tema central es el manejo de las distorsiones cognitivas para el crecimiento personal. Todo el tiempo, que es bastante corto, trataré de ser lo más sucinto posible. Las distorsiones cognitivas, dice, son patrones de pensamiento. Y cuando hablamos de patrones de pensamiento, están referidos a cosas establecidas, ¿no? De tipo emocional, de experiencias que se vivenciaron en etapas muy tempranas de la vida del ser humano. Estos patrones de pensamiento a veces son distorsionados, no son nada más coherentes. Y eso nos lleva a falsas interpretaciones de la realidad. Analizar la realidad también es bastante complicado. La realidad es una sola. El problema es cómo interpretamos la realidad. En esa realidad tiene que ver el marco teórico, la experiencia, el conocimiento, el pensamiento, las motivaciones y muchos otros factores para interpretar de esa realidad. Y muchas veces esas interpretaciones de esa realidad están matizadas de emociones negativas innecesarias que repercuten en nuestra individualidad, en nuestro equilibrio emocional fundamentalmente. También se dice que los patrones, que las, también se dice que estos problemas eh, nos llevan a unos pensamientos de tipo automático que surgen en la mente y que no nos damos cuenta. El darnos cuenta realmente es a veces un poco complicado cuando hay pensamientos de tipo dogmático, sobre todo en la persona, cuando no hay una posibilidad de apertura para otro tipo de experiencias. Entonces, eso darnos cuenta afecta nuestra vida cotidiana y en consecuencia, en muchas situaciones, puede alterar también nuestra salud mental. Acá tenemos algún acercamiento, algunas definiciones sobre la distorsión cognitiva, porque hay muchísimas. Por fines didácticos, tomamos la posición de Rizzo, quien determina que la distorsión cognitiva es una forma equivocada de razonar, que habíamos dicho que es una distorsión de la realidad. Esto está asociada normalmente a transformaciones de la realidad. El sujeto que la padece crea toda una expectativa de las cosas que van a suceder y lamentablemente a veces esto no sucede favorablemente. Y al no conseguir ello, en el sujeto provoca dos aspectos fundamentales, que es el sufrimiento y las consecuencias de tipo negativo. Dentro del sufrimiento es un problema, pues cuanto a estas emociones que sufre de esta falsa interpretación de la realidad, lo lleva pues a sentimientos muy intensos, a angustias, a depresiones, etcétera. Pero también las distorsiones cognitivas pueden ser formas, ¿no? O síntomas de otro problema mucho más graves, como es el caso de las esquizofrenias, que no es el tema que vamos a tocar, pero que por información se los comento. Otra cosa importante también acá es que las distorsiones cognitivas, a ver, un minutito por favor, las distorsiones cognitivas hay que aprender a identificarlas para poder darnos cuenta de ello, porque estas distorsiones cognitivas pueden influir en la percepción de la realidad, ya que la realidad que estamos vivenciando no es la más correcta. Y esta lógica, esta percepción de esa realidad nos va a llevar a falsas decisiones y a falsas emociones específicamente, con el consiguiente sufrimiento de las personas. Cabe decirse que las distorsiones cognitivas se dan en personas normales y se dan con patología. La que la estamos enfocando desde un punto de vista de la normalidad, pero también habría que ver qué cosa es el aspecto de normalidad, y quizás en otro punto lo podríamos ampliar.
Si no se tratan estas distorsiones cognitivas, pueden contribuir a problemas de la salud mental, como les decía, y esto puede crear ansiedad, depresión y otras consecuencias mucho más graves, y como consecuencia de ello, perturbar nuestro desarrollo de tipo personal. También en las distorsiones cognitivas, ¿no? Les decía que se proyectan o se realizan en los trastornos mentales, como es el caso de las esquizofrenias, que hay diversos tipos de esquizofrenias que no vale tema tocar, simple y llanamente tocar posición, la posición de Kraepelin, que nos habla de cuatro tipos de esquizofrenias, como la simple, la edefénica, la platónica y la paranoide. En otro momento lo podríamos ver, pero lo que sí quiero puntualizar es que estas distorsiones cognitivas son propias también de este grupo de enfermedades. Las distorsiones cognitivas alteran en mayor o menor cantidad la realidad específicamente. Por eso decíamos que todos podemos tener este tipo de problema de trastornos, que nos lleva a una situación de incoherencia, incoherencia. El asunto es darse cuenta, percatarse de en qué momento está sucediendo esto, si es que no está en una zona de la patología. Estos trastornos, dice, son característicos de personas que tienden a hacerse daño a sí mismas, porque estas personas que las sufren sienten, se percatan, se dan cuenta, no logran sus objetivos, se sienten que son rechazados, que son lastimados, que son alejados, ¿no? Que son un poco relegados específicamente. Las distorsiones cognitivas son pensamientos negativos habituales en las personas, ¿no? Que es una constante que siempre se da en todas las personas. El asunto está en saber manejarlas específicamente. Estas distorsiones cognitivas pueden crear tres aspectos fundamentales dentro de otras, pero lo más significativo es la ansiedad. ¿Y qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es un estado de incertidumbre, es un estado emocional de incertidumbre frente a lo desconocido. No sabemos qué cosa nos puede pasar, en la que hay una preocupación, un miedo, taquicardia, sudoración y sensación de cansancio como síntomas que tiene la persona. Esta ansiedad puede durar días, meses, semanas y quizás mucho tiempo más. Luego hay una segunda fase, ¿no? Otra segunda alteración que puede darse, que es el caso de la depresión. Tanto la ansiedad como la depresión tienen síntomas físicos y tienen síntomas psicológicos, que por cuestiones de tiempo no las vamos a ir tocando, pero sí se las nombro. Dentro de los aspectos de tipo psicológico de la depresión, vemos pues una tristeza profunda, ¿no? Que tiene el sujeto, la melancolía, una sensación de abandono, una irritabilidad, una sensación de vacío que a veces es insoportable, que lo lleva a la autodestrucción, por ejemplo, y la irritabilidad. Por el otro lado, también estos pensamientos, decíamos, que pueden ser matices de otros problemas mucho más graves, como es el caso de las esquizofrenias, donde el sujeto vive su propio mundo interno, su propia percepción interna, pero que no hay un contacto con la realidad, donde aparecen las famosas alucinaciones. Acá tenemos algunas características de las distorsiones cognitivas que nos permiten un poco puntualizar algunos aspectos significativos para poder darnos cuenta y corregirlo. Decíamos que una distorsión cognitiva es una forma equivocada de razonar. Las ideas son exageradas o erróneas, se magnifican las cosas. Una cosa que es tan sencilla la hago tan ampulosa, tan amplia. Esta idea, a pesar de ser mala e imprecisa, la persona que las experimenta cree en ellas. Él está convencido de que lo que está percibiendo eso es. Y cuando no tiene una respuesta positiva, él se siente mal, se siente angustiado, ¿no? Se siente rechazado. Entonces, esto le provoca cierto malestar. Sus respuestas son automáticas y difíciles de reconocer y de controlar. Como la emoción envuelve a la razón, estos tipos de personas reaccionan más de una forma mucho más emocional que cognitiva, porque si le dieran un poco más de dosis de razón, de pensamiento, de inteligencia, no caerían en esto. Entonces en ellos la emoción
realmente envuelve todo esto y hace que tenga una reacción netamente de esta característica. Asimismo, también este tipo de personas, por estos continuos cambios, muestra diferentes tipos de conductas. Por un lado puede estar angustiadas, por otro lado agresivas, por otro lado receptivas, etc. Es decir, no hay una estabilidad, no hay una coherencia de tipo emocional. Lo más triste es que estas personas son conscientes de este problema, pero no saben identificar, no saben reconocer que lo que están actuando realmente es positivo o es negativo, pero que sí, lo que sí saben es que no está bien y esto les está causando daño, les está causando mortificación. Acá tenemos algunos tipos de distorsiones cognitivas. Una de ellas, por ejemplo, es de la polarización del pensamiento. Esto lo plantea Albert Ellis en 1997, que a pesar de ser una bibliografía un poco antigua, pero que nos da muchísima claridad para entender los tipos de distorsiones cognitivas. Y repito, y acá tenemos el concepto de polarización del pensamiento. ¿Y qué cosa es polarización? O es blanco o es negro. No hay una posición alternativa. Ignoran los pasos intermedios y los diversos matices del problema. Es como si yo dijera, viene alguien, llega tarde a la oficina, simplemente hay que sancionarlo, pero no sabemos qué cosa puede haber pasado en el camino. De repente sufrió un accidente, de repente tuvo algún otro tipo de problema. Simple y llanamente es una actitud de tipo polar. O se hace o no se hace. De ahí la terminología de polar. Basa todas las esperanzas, dice un evento que ocasiona estándares inalcanzables. Como sus expectativas son altas y no se cumplen en cuanto a los reglamentos, por ejemplo, en este tipo de situación, por su forma de ser, porque no hay matices y él piensa que debe cumplirse desde el punto de vista reglamentario todo lo que se hace, y al no suceder eso, en ellos ocasiona estrés y también una crisis, ¿no? Acá tenemos otras características de las distorsiones cognitivas. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a citarlas, la que se refiere a la sobregeneralización. Cree que si ha ocurrido algo, ocurrirá muchas veces, nos dice un poco el enunciado de la figura. Significa que un único suceso se convierte en conclusión y que ello puede volver a ocurrir en cualquier situación. Es decir, eso se dio y eso se verá una constante, no hay marcha atrás, eso tiene que ser siempre, ¿no? Entonces, generalizo todos esos aspectos. El otro se refiere al perfeccionismo, ¿no? Ese pensamiento inflexible de cómo deberían ser las cosas. Son ideas inflexibles y estrictas sobre cómo deberían ser los demás y uno mismo. Es decir, ya las reglas están establecidas, son inamovibles, no se pueden alterar por ningún tipo de circunstancia. Vemos pues que siempre es una constancia acá el matiz obsesivo, compulsivo. Esta persona nunca está satisfecha consigo misma ni con los otros, por esa forma de ser fundamentalmente. El hecho de actuar de esta forma en él ocasiona inhibición en muchas cosas. Quiere decir las cosas y no las hace, pero se las mantiene internamente. Se siente su disconformidad, se siente frustrado. Hay una culpabilidad por no lograr sus objetivos y una baja autoestima porque se siente rechazado por los demás o se siente relegado. Las exigencias estrictas a otras personas cuando no son cumplidas ocasiona en ellos odio, rabia y ira. Como ven ustedes, todos los matices que rodean a las distorsiones cognitivas son netamente de tipo afectivo, el mal manejo de las emociones fundamentalmente. Acá tenemos otro aspecto, que es el aspecto de tipo catastrófico, ¿no? Es otro tipo de pensamientos. ¿Y qué es eso? Es una manera de pensar que dispara la ansiedad o la incertidumbre, ¿no? No sabemos cómo va a actuar esta persona. No sabemos a qué punto va a arribar. Y ya habíamos definido que la ansiedad es un estado de incertidumbre frente a lo desconocido, una situación afectiva fundamentalmente. Esta característica de catastrofismo
es esperar que siempre va a pasar lo peor y que lo que sucedió es más grave de lo que es. O sea, un acontecimiento hecho, si es que no se ha solucionado desde ese punto de vista de estas ideas, probablemente tenga la idea de que esto va a ser mucho peor si es que no se corrige. Los pensamientos se enfocan en un desastre que no se ha producido o que interpretan exageradamente un hecho negativo. Entonces, esto es la exageración ya de ese acontecimiento. Estos son algunos matices de las distorsiones de tipo cognitivo. Luego tenemos la minimización, que es todo lo contrario. La minimización es todo lo contrario de la visión catastrófica. Las personas afectadas por ansiedad, depresión o obsesiones ignoran las partes positivas de los hechos, los momentos buenos. Es decir, las personas pueden haber tenido diferentes experiencias, buenas y malas, pero para ellos lo que más sobresale es las experiencias negativas, más no los hechos positivos, ¿no? Más no las cosas favorables, las cosas gratificantes. En este caso, la persona dice posee alguna debilidad, problema o frustración que no quiere reconocer y que los proyecta a otras personas. Es decir, ellos no se sienten culpables. Ellos sienten que ellos no han ocasionado el problema, sino lo que ocasiona el problema son nosotros los que han incumplido específicamente. Cuando el problema está en que ellos no saben manejar este tipo de emociones. Luego tenemos otra característica que es la lectura del pensamiento. Sin tener pruebas evidentes estas personas, ni preguntarles directamente a los demás, estos individuos se imaginan lo que sienten, piensan o van a hacer. Es decir, ya se proyectan en el tiempo, ¿no? Son un poco magos de lo que quieren interpretar para los demás y de eso vemos muchas personas, ¿no? Tenemos jefes, ¿no? Tenemos superiores que tienen este tipo de pensamiento. Luego, otra cosita más interesante afirman, por ejemplo, que si alguien le solicita algo, ellas le pedirán algo a cambio, es decir, siempre van a buscar una ganancia secundaria. Siempre piensan que detrás de un favor va a haber alguna solicitud de gratificación a posteriori, cosa que no es cierta. Otros aspectos dentro de ello mismo es establecer predicciones negativas a partir de ideas que no están apoyadas por evidencias, es decir, no hay una base real, simple y llanamente parten de sensaciones, de intuiciones o de imaginaciones que no coinciden con la realidad y dentro de esta categoría tenemos las siguientes subdivisiones que valdría la pena comentarlas. Una de ellas, por ejemplo, la adivinación. La persona cree predecir hechos antes de que pasen las pruebas. Es decir, se antecede a los hechos. Cosas que no van a suceder solamente suceden en su cerebro, en su cabeza. La segunda es la culpabilidad. La persona se siente culpable de lo que ha provocado con las otras personas. O al revés, le echan la culpa a los demás cuando él fue quien las provocó. O sea, él actúa, esta persona actúa, reacciona, funciona de esa forma, no la reconoce, pero al sentirse rechazado, esta persona comprende ello, no entiende, pero ¿por qué lo han rechazado? Y se siente pues mal desde el punto de vista emocional. Otro aspecto importante es el razonamiento emocional. La emoción no debe envolver la razón debe envolver a la emoción fundamentalmente, pero en ellos es al revés. El razonamiento a pensar es que envuelve la razón. Pensar que según los sentimientos que uno presenta, así será la verdad. Y eso no es así, eso no es cierto. Esa es una de las cosas que tiene que trabajarse desde el punto de vista psicoterapéutico. El otro aspecto es el etiquetado. En esta forma extrema de pensamiento, todo o nada, o es blanco o es negro. Suele elegirse una o dos características de una persona y se le etiqueta sin considerar virtudes o defectos. El ser humano tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes también. Esta gente solamente se centra en los aspectos de tipo negativo, dejando de lado todos los aspectos de tipo de virtudes. No hay un ser perfecto. El asunto es entender a esas personas y comprender a esas personas. El otro aspecto es la falacia de la razón. Estas personas están continuamente demostrando que poseen la verdad absoluta. Y como sabemos,
Nadie es duelo, no existe la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es Dios, ¿no? Pero ellos creen obsesiva y tercamente que son dueños de la verdad. Falacia de la recompensa divina. La persona está convencida de que algún día todo el sufrimiento que ha vivido y los sacrificios que ha hecho tendrán su recompensa. En otras palabras, recibirán el castigo de Dios, ya que en sus manos no han podido ser sancionados. Estas son un poco las ideas que plantean. Doctor, nos quedan 3 minutos para su Ok, exposición. le agradezco. Pasaré a dar lectura rápidamente. ¿Cómo hacer frente a las distorsiones cognitivas? ¿Qué podemos hacer? Normalmente las distorsiones cognitivas necesitan de terapia psicológica. Simplemente las leeré por cuestiones de este tiempo, enseñando a las personas a identificar sus distorsiones y luego sustituirlas por un razonamiento alternativo. La técnica más utilizada para eliminar estos pensamientos se conoce como reestructuración cognitiva. Aquí hay algunos consejos para superar las distorsiones cognitivas. Aprender a identificar las distorsiones. ¿Cómo así? Conocer las distorsiones cognitivas que existen y luego estar atento a los propios pensamientos que conozcamos cuando aparezcan. Este proceso es un poco complicado para las personas, ya que existen pensamientos muy arraigados. Para ello se necesita la psicoterapia. Examinar su veracidad, hasta qué punto es verdadero lo que pienso. Cambiar el diálogo interno te ayuda de esa forma a pensar y conseguir sus objetivos. Utiliza la técnica de la reestructuración cognitiva. Esta técnica consiste en identificar el pensamiento negativo, cuestionarlo y reemplazarlo por uno más realista. Por ejemplo, si tienes un pensamiento soy un fracaso, poder reemplazar he cometido errores, pero eso no me convierte en un fracasado. Practica la atención plena. La atención plena puede ayudarte a prestar atención al momento presente y a reducir la rumiación de pensamientos negativos. Practica la atención plena a través de la meditación, la respiración u otra filosofía que tenga que ver con ello. Busca apoyo. La participación de un profesional de salud mental puede ayudarte a superar las situaciones cognitivas. Y finalmente, practica la autorreflexión. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones e identificar lo que está molestando y pensar en forma de abordar esos problemas de manera constructiva. Distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son comunes en la vida cotidiana y pueden afectar la salud mental de la persona. Segundo, identificar y desafiar las distorsiones cognitivas puede ayudar a mejorar la salud mental y reducir la ansiedad y la depresión. Tercero, las distorsiones cognitivas pueden ser el resultado de experiencias pasadas como traumas o patrones de pensamiento aprendidos. Cuarto, la terapia cognitiva conductual es un enfoque efectivo para tratar las distorsiones cognitivas, ya que ayuda a las personas a identificar y cambiar sus patrones de pensamiento. Y finalmente, las distorsiones cognitivas pueden afectar la forma en la que una persona percibe las situaciones sociales y puede interferir en su capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y como consecuencia de ello dificultar el pensamiento personal, el crecimiento personal. Muchísimas gracias.